Hola, hola, espero se encuentren muy bien. Les habla Néstor Córdoba, especialista en psicología de la actividad física y el deporte. Yo creo que les va a gustar muchísimo la parte que vamos a empezar a trabajar el video del día de hoy, porque es aprende a qué es la psicología del deporte. Entonces les invito a que sigamos conociendo y que sigamos un poquito trabajando de la mano de Journey Sports, tu deporte seguro como tal. Y antes de arrancar nuestro video para nuestros amigos de Journey Sports, les invito a que conozcan un poquito mi trayectoria profesional. Ya cuento con 10 años trabajando desde la iniciación hasta el alto rendimiento. Dentro de todo ello he trabajado con 3 procesos olímpicos y paralímpicos. El primero para Tokio 2020, el segundo para París 2024 y el tercero actualmente rumbo a Los Ángeles 2028. También me gustaría que me conozcan un poquito de mi trayectoria profesional. Actualmente soy coordinador del área de psicología del deporte en la Universidad Autónoma del Estado de México y aunado dentro de todo ello soy psicólogo en la subdirección del Estado de México. Ahora bien, para hablar un poquito sobre qué es la psicología del deporte, debemos de entender que esta es una especialidad de la psicología en general que se encarga de estudiar, en primera instancia, y en segunda, de intervenir directa e indirectamente antes, durante y o después de un entrenamiento o de competencias deportivas. Hablando de las intervenciones directas como tal, es cuando nosotros como especialistas de la actividad física y del deporte empezamos a trabajar con atletas en campo, empezamos a trabajar de manera individualizada, hacemos talleres, hacemos a lo mejor muchas cuestiones para impactar en el rendimiento deportivo y obviamente empezar a trabajar con variables psicológicas, ya sea la motivación, la autoconfianza, el compromiso deportivo, los niveles de activación, el estrés, etc. Y hablando un poquito más también sobre la segunda, que es de manera indirecta como tal, es cuando nosotros como ya psicólogos del deporte, un equipo multidisciplinario, podemos empezar a trabajar con el entrenador, director técnico, el HC, el preparador físico, el nutriólogo, el fisiatra, todas esas personas que nos involucramos en las ciencias del deporte o estamos envueltas en el área médica o en el área staff. ¿Por qué no me refiero un poquito con todo ello? Un ejemplo sería algo muy importante. Si empezamos a aplicar psicología del deporte para empezar a potencializar el trabajo de un entrenador deportivo, podemos empezar a hablar sobre una filosofía de trabajo, podemos empezar a trabajar sobre algunos aspectos que el entrenador me puede decir, oye, psicólogo, ¿cómo yo puedo empezar a impactar en la motivación de mis atletas? Un ejemplo sería empezar a trabajar con un clima motivacional y saber qué tipo de objetivos podemos empezar a desarrollar de manera inicial o de manera finalización. ¿A qué me refiero? Con objetivos de resultado o con algunos objetivos de rendimiento como tal y que van a tener un impacto ya a corto, mediano y o largo plazo en todo el equipo de manera individual o colectivamente hablando. Por lo tanto, debemos empezar a comprender nosotros como psicólogos del deporte que existen diferentes áreas de aplicación. Estas áreas de aplicación no nada más están acompañadas entre sí, sino que deben ser transversales, compartir metodología, objetivos y empezar a cosechar un futuro a corto, mediano o largo plazo donde impacte el rendimiento deportivo del equipo y de manera individualizada, que nos importa lo que son los atletas como tal. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos empezar a trabajar con base a todo ello? Y haciendo un breve paréntesis, pero muy importante, el primer pilar es el aspecto técnico, el segundo pilar es el aspecto táctico-estratégico, el tercero el aspecto fisiológico y el cuarto, que engloba el rendimiento deportivo, lo que nos concierne el día de hoy, es la psicología del deporte como tal. Hablando un poquito sobre qué es la psicología del deporte, debemos de comprender en un desarrollo actitudinal. ¿A qué me refiero con un desarrollo actitudinal? Es lo que tú piensas, lo que tú sientes y cómo tú empiezas a actuar como tal. Es decir, toda esta tríada debe de empezar a compaginarse para que un psicólogo del deporte empiece a ocupar a través de una metodología observacional un perfil que ya inmediatamente podemos empezar a conocer a nuestras personas y empezamos a intervenir ya de manera adecuada en un campo, en un tatami, en una duela, en los entrenamientos o en competencias venideras como tal. Ampliando un poquito la información sobre cómo podemos aplicar la psicología de la actividad física y el deporte, debemos entender que existen diferentes áreas de aplicación. Las diferentes áreas de aplicación, como ya lo denominamos o lo comentamos anteriormente, es el entrenamiento deportivo, donde empezamos a trabajar algunas herramientas psicológicas donde tengan un impacto en la competencia deportiva. El segundo aspecto está muy bien, la competencia, es decir, que nosotros como atletas empezamos a resolver conflictos o que tomemos una
una toma de decisiones adecuadamente. ¿Para qué? Para que no nos cueste tanto trabajo y alcancemos nuestros objetivos, ya sean de resultado o de rendimiento como tal. El tercer punto donde podemos empezar a involucrarnos son en las instituciones deportivas o ¿a qué me refiero con todo ello? Es decir, en la organización del tiempo, cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestras necesidades y que a lo mejor tengamos un checklist psicológico para que la propia institución no cueste un poquito de trabajo y que mantengamos un estrés acorde a nuestras medidas y que no nos salga de las manos. Por ejemplo, podría ser algo muy importante, controla nada más lo que depende de ti y lo que no podemos empezar a controlar, no es de que lo hagamos a un lado, pero que tengamos conocimiento de todo ello y que nos preparemos para toda esa situación. El cuarto punto son dos y que van muy de la mano ligados. Sería la parte de la sociabilización y la parte de la psicología del deporte para el cuidado de la salud integral o transversal, es decir, empezar a trabajar nuestro aspecto fisiológico en entrenamientos deportivos, que a lo mejor vamos a un parque, vamos a un gimnasio funcional, empezamos a trabajar alguna enfermedad que nosotros podamos empezar a desarrollar o empezar a prevenir como tal. El otro punto, para ir cerrando, sería algo muy importante, el trabajo con el juicio deportivo, es decir, con los árbitros. Luego, en muchas ocasiones, a estos árbitros vemos en la tele, vemos en instituciones deportivas, vemos en eventos de gran magnitud, de que la toma de decisiones o ese miedo los empieza a envolver como tal. Entonces, un psicólogo del deporte puede empezar a trabajar con ese tipo de gente, obviamente para que su rol todavía sea más sobresaliente y que tenga un control adecuado en la práctica deportiva. Para seguir avanzando, es importante hablar sobre el rol que tiene el psicólogo del deporte como tal. Hay que entender que como existe el rol del psicólogo clínico, el psicólogo educativo y el psicólogo empresarial como tal, el rol del psicólogo de la actividad física y el deporte se puede hacer por diferentes aristas o vertientes, por así decirlo. El primero de ellos nos englobaremos un poquito a lo que es la evaluación psicodeportológica. ¿Por qué? Porque una evaluación no nada más es aplicar un test estandarizado, conocer si el nivel es alto o es bajo, a decir negativo o positivo en una variable psicológica. Más bien, sí podemos empezar a aplicar test estandarizados, pero también podemos empezar a desarrollar una entrevista estructurada o semiestructurada. Podemos aplicar una metodología observacional para conocer cuáles son los errores y también cuáles son los aciertos que una persona se está involucrando y obviamente mediante registros o autorregistros saber cuál es la consecuencia positiva o negativa que va a tener un impacto en el rendimiento individual o colectivamente hablando como tal. El segundo rol que tiene un psicólogo del deporte en la práctica deportiva es el proceso de enseñanza-aprendizaje de habilidades psicológicas o de herramientas mentales. ¿A qué nos referimos con todo ello? Sería empezar a potencializar o a enseñar recursos psicológicos que puede aplicar un deportista de iniciación, amateur, universitario o inclusive hasta el alto rendimiento, y obviamente empezar a trabajar con el entrenador, preparador físico, staff o el área médica, y esto con la consigna obviamente de empezar a reforzar el trabajo que podemos hacer colectivamente del rendimiento deportivo. Todo ello, ¿cómo lo podemos empezar a envolver? Lo podemos empezar a reconocer mediante diferentes pautas. Ya les había hablado sobre el desarrollo actitudinal, que es que yo pienso, es lo que yo siento y que es lo que yo actúo, pero todo ello a través o con una base de una planificación, donde debe de entrar el psicólogo del deporte, y esta planificación no debe ser ni tan rígida, pero tampoco tan sensible. Es decir, que nosotros como especialistas del área mental debemos de empezar a adaptarnos o readaptarnos ante situaciones que pueden pasar, ya sea de angustia, de estrés, de hostilidad o algo que no sale ya inmediatamente de nuestras manos y que está en el descontrol como tal. Entonces hay que empezar a normalizar ya inmediatamente que pueden existir problemáticas dentro de todos estos talleres, intervenciones individuales, intervenciones colectivas o alguna psicoeducación que nosotros como psicólogos del deporte podemos llevar a cabo como tal a la par de todo el equipo multidisciplinario que nos compone. Y para ir cerrando lo que es este tema del rol del psicólogo del deporte, podemos hablar sobre 3 orientaciones en específico como tal. La primera de ellas sería una orientación clínica como tal. Nos referimos a cuando un psicólogo o psicóloga del deporte ya cuenta con las herramientas necesarias para hacerle frente a situaciones emocionales como si fueran los trastornos o un síndrome como es la quema psicológica en el burnout como tal, o trastornos de alimenticio, de la conducta y problemas ya directamente de estrés como tal. El segundo de ellos ya sería directamente
directamente hablando de una práctica educativa como tal. ¿A qué nos referimos con todo ello? Una práctica educativa es cuando el psicólogo del deporte toma la batuta y empieza a enseñar al entrenador y a los deportistas las herramientas para potencializar su rendimiento deportivo. Y la tercera de ellas ya sería el tema de una orientación de investigación. ¿A qué nos referimos? Cuando escribimos libros, cuando hacemos una investigación en campo y damos una credibilidad, un sustento teórico ya inmediatamente a las herramientas que van a implicar los dos especialistas anteriormente ya mencionamos. Y para cerrar el video del día de hoy, quiero que tengas muy en cuenta que un psicólogo del deporte no es una persona que nada más les dice échale ganas, tú puedes, todo va a estar bien, o que nos pinta ya directamente el rendimiento como color de rosa y que no pasa absolutamente nada en las derrotas o en las victorias. No, un psicólogo del deporte es una persona que está estudiada, una persona que está estructurada, una persona que escucha, una persona que sabe cómo resolver en algunos momentos de conflictos y en algunos que a lo mejor también deja que el entrenador o el deportista se hagan cargo de su propia responsabilidad y que empiecen a afrontar sus emociones con una base sólida de una fortaleza mental como tal. Entonces, la psicología del deporte es ya inmediatamente creer y confiar en un proceso y crearlo como tal en el corto, en el mediano y o en el largo plazo también. Entonces, la psicología del deporte puede intervenir en variables como la motivación, el trabajo de equipo, la cohesión, la clarificación de roles, la toma de decisiones, los niveles de activación, etcétera. Entonces, aquí los dejamos con un video más de nuestros amigos de Journey Sports y nos vemos en el siguiente video. Y si te gustó el video y quieres seguir aprendiendo de nosotros para saber qué es la psicología del deporte, te invito a que te suscribas a nuestros canales y a nuestras redes sociales, porque recuerda que Journey Sports es tu deporte seguro. Además, te invito a que nos dejes un comentario para saber qué fue lo que más te gustó del video, qué temas quieres que toquemos, un deporte en específico, alguna variable psicológica que tenga un impacto en entrenamientos o competencia. No importa si eres entrenador, deportista o padre de familia como tal, en Journey Sports nos preocupamos por ti y es tu deporte seguro. Hasta la próxima.